Bueno, bueno, continuamos. Entonces, la relación de la Policía Ministerial con el Ministerio, con el Ministerio Público, pues es una relación inamovible, ¿no? Que no se puede romper porque prácticamente es una cadena de investigación que se sigue, ¿no? Es decir, la Policía Ministerial es el brazo, es uno de los brazos que el Ministerio Público tiene, ¿no? Es uno de los brazos que el Ministerio Público utiliza para poder realizar sus investigaciones y poder llegar a las conclusiones y determinaciones ministeriales que sean necesarias. Ahora, la policía investigadora también se relaciona con los jueces. ¿Por qué hay una relación con los jueces? Recordemos que el procedimiento penal acusatorio se está dividido por varias etapas, ¿no? Sabemos que es la etapa de la investigación, la etapa intermedia, la etapa de juicio. La etapa de la investigación, como su nombre lo indica, comienza con el Ministerio Público, la investigación. Es desde el inicio de esa investigación hasta la investigación complementaria. Ahí termina la etapa de la investigación, que termina, ya sabemos que la vinculación a proceso y todo lo que realizan en audiencia inicial culmina con la investigación complementaria. Esa fase de investigación está muy ahondada en cuanto a las carpetas de investigación. Ahora, esas carpetas de investigación, cuando pasan a la siguiente etapa que el juez en su momento requiera en determinado momento procesal, a la policía ministerial o a todos los que actuaron durante esa investigación, los manda a buscar a juicio, ¿sí? Por ejemplo, la policía ministerial en una detención, si la policía ministerial fungió como primer respondiente, el juez en algún momento tiene que mandar a buscar a ese policía ministerial investigador para que en la etapa de desahogo de pruebas se realice las preguntas, repreguntas, el interrogatorio, contra el interrogatorio, reinterrogatorio y todo lo que se lleva en la etapa de juicio. Entonces, sí tiene que ver la policía ministerial investigadora en algún momento con los jueces, porque en el momento procesal oportuno, ya sea la defensa o ya sea el mismo Ministerio Público, puede mandar a llamar a ese policía ministerial investigador que fungió como tal durante el procedimiento, durante la etapa de la investigación. Entonces, si un juez, ejemplo, la defensa está diciendo, bueno, la detención fue ilegal por parte de la policía ministerial por X, Y y Z motivos. Ah, bueno, llamen a la policía ministerial investigadora para aclarar esta situación y entonces ahí es donde viene el desahogo de pruebas. Puede servir como testigo, puede servir como un elemento testimonial de actuación adecuado para poder acreditar en algún momento la responsabilidad de alguna persona. Inclusive muchas personas han salido vamos a llamarla así, de la cárcel por detenciones ilegales. Muchas veces hemos visto que la defensa pelea la detención, la ilegalidad o legalidad de la detención, ¿sí? Recuerda, no sé si recuerda lo que le comentaba en los otros puntos, de que la policía ministerial, la policía investigadora, como también la policía preventiva, tienen sus actuaciones muy limitadas. No pueden transgredir esa esfera jurídica. En los actos de molestia, si yo como funcionario público, como policía investigador, me dicen, bueno, ve a ver si hay cámaras donde mataron a una persona, llego y me meto a tu casa, ¿sí? Y te obligo a que me dé los videos, pues es una prueba ilegal, la estoy obteniendo de manera ilegal. Entonces, vemos que ahí los elementos probatorios no serían tan adecuados. Entonces, todo eso viene, es un caminito a seguir hasta llegar a la última etapa del procedimiento penal acusatorio adversarial, que es la etapa de juicio, donde todas esas pruebas reunidas durante la investigación por parte de la policía preventiva, por parte de la policía ministerial, por parte del Ministerio Público, por parte de peritos, por parte de testigos particulares, por parte de abogados particulares, por parte de abogados públicos, todo eso se va a desahogar en algún momento procesal en el procedimiento penal acusatorio y ahí entra la policía ministerial como un pequeño, no pequeño, como un elemento probatorio, vamos a llamarle así. Sí, ¿me va comprendiendo o Sí, necesita que yo le explique algún no, poquito más sí, marcado? así entiendo. Ok, Bueno, ok. en efecto, vamos a tratar el punto de los juicios orales. Ok, La siguiente pregunta sería, ¿podría explicar en qué consisten los juicios orales? ok. ¿Qué consisten los juicios
orales. Muy bien. Estoy escribiendo en mi apuntador para que luego llevando todo al pie de la letra. Muy bien. Los juicios orales. Hombre, es un tema que a mí me apasiona, es un tema que a mí en lo personal me llena, ¿no? Prácticamente mi regreso a la fiscalía desde el 2020 fue prácticamente para ahondar más en ese tema, para aprender más sobre ello, porque litigué mucho tiempo, como unos 7, 8 años estuve litigando, y me apasionó tanto, pero yo siempre he pensado que para aprender el procedimiento penal acusatorio puedes aprenderlo mejor por dentro, es decir, en la fiscalía. ¿Por qué? Porque te empapas más de toda la investigación, te empapas más de toda la etapa intermedia y en la etapa de juicio también la llevas a cabo. Se te hace tan cotidiano que te aprendes ese procedimiento y más estás en el área de litigación, ¿sí? Ahora, los juicios orales, ¿qué te puedo decir de los juicios orales? Los juicios orales es la etapa, vamos a llamar la tercera etapa del procedimiento penal acusatorio. En el juicio oral, prácticamente se lleva a cabo el desahogo de las pruebas, ¿sí? El juicio oral, como su nombre lo indica, es prácticamente oral ante un juez, en el cual las partes llevan a desahogar todos los elementos que se dieron durante el procedimiento penal acusatorio en las etapas de investigación, etapa intermedia y en la etapa de juicio, es donde yo hago valer todos esos elementos para poder esclarecer un hecho o poder marcar la responsiva o responsabilidad de una persona. Un juicio oral, como su nombre lo indica, es una audiencia o una serie de audiencias en las cuales tanto la defensa como el Ministerio Público, como el juez, ahondan en el hecho ilícito, ¿sí? Hasta poder esclarecerlo. Obviamente el Ministerio Público tiene que, ya después de haber formulado imputación, de haber vinculado a proceso, después de haber tenido ya en conocimiento y haber tenido como aprobados los elementos probatorios que se van a desahogar, en la etapa de juicio se desahogan y se llevan a cabo. Es decir, si durante la etapa de investigación tú dices que eres un testigo de los hechos que estuviste en el momento del homicidio, en la etapa de juicio oral o desahogo de las pruebas, yo como defensa, ¿no? Tendría que hacerte una serie de preguntas en la etapa de interrogatorio, contrainterrogatorio, es interrogatorio, reinterrogatorio, contrainterrogatorio y contrarreinterrogatorio. Entonces, en esa etapa es donde yo te voy a lanzar mi batería de preguntas a efecto de que yo como defensa buscar la manera de que tú te contradigas, ¿no? Por ejemplo, o de que yo como defensa vea si lo que tú dijiste durante la etapa de investigación, Es aún en la la etapa de misma. juicio, puedo desahogarlo, ¿sí? Porque muchas veces hay contradicción, sabemos que muchas veces hay testigos falsos, a veces hay muchas veces que pues, o alguna autoridad o algún abogado puede, pues no sé, presentar testigos falsos. Entonces ahí viene tanto el Ministerio Público como la defensa para checar, para determinar si ese testigo realmente es un testigo fidedigno, es un testigo de hechos, no un testigo de oídas, ¿no? Ahora bien, la etapa del juicio oral culmina con la sentencia del juez, con el fallo del juez. Después del fallo del juez o después de desahogadas todas las pruebas de la etapa de alegatos, cierre de alegatos y todo lo demás, el juez debe de determinar o realizar un fallo a favor de alguien, ya sea a favor de la defensa, por ejemplo, de una persona detenida, o ya sea a favor del Ministerio Público, que es la parte, el Ministerio Público es la parte la parte que vamos a llamar acusa, ¿no? Porque a fin de cuentas el Ministerio Público tiene que lanzarte una acusación que se llama formulación de la imputación. Tengo que llamar, y luego la acusación. Entonces, ¿qué pasa con los juicios orales? Es una gama gigantesca, ¿no? Gigantesca de un procedimiento que puede llevar días, hasta semanas en audiencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchísima tela de dónde cortar. Tratados internacionales, tesis aisladas, muchísimo de dónde agarrar muchas leyes, ¿sí? El Código Nacional, el Código Penal, la Constitución, muchísima tela de dónde cortar para poder defenderte en audiencia o para poder tú lanzar
una acusación, ¿no? Entonces, el juicio oral es un procedimiento muy, muy apasionante, es un procedimiento que nunca terminas de aprender de él. Tendríamos que tener una clase especial para el procedimiento penal acusatorio y los juicios orales, que realmente tendría para poder ahondar en ello, ¿no? Para poder tener como les decía, un panorama más claro, porque así a grosso modo se escucha bien, el procedimiento oral, ¿no? No, pero es una serie de procedimientos, de procesos que ahondan mucho. Ah, ok, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de los juicios orales? Ventajas y desventajas. Ujú. Mira, ventaja, ahí te va la ventaja. La ventaja de un juicio oral es que se deja menos margen de error, ¿sí? Menos margen de error. Acordémonos que los procedimientos pues el procedimiento anterior es un procedimiento inquisitivo o mixto. Es un procedimiento mixto, en la cual en ese procedimiento nunca veías al juez, nunca veías, el juzgador nunca veía, nunca estaba empapado de los hechos, empapado realmente del procedimiento penal, ¿sí? Una. Y dos, en el procedimiento mixto anterior era en su mayoría escrito. Era más difícil poder como defensa o como Ministerio Público alegar o comprobar o en tu procedimiento llegar a una conclusión más fehaciente. Era más difícil. En el procedimiento penal acusatorio no. En los juicios orales no, porque tienes al juzgador enfrente, tienes al Ministerio Público enfrente, tienes a la defensa enfrente, inclusive a veces a la víctima la tienes enfrente, tienes a los testigos enfrente. La ventaja de ello es de que todo se hace más rápido por lo mismo, la inmediatez. La inmediatez, todo es oral, todo es verbal. Como puedes llevar a cabo, no sé, un desahogo de una audiencia inicial en un día, puedes llevártelo en 3. Pero hasta ahí, recordémonos, anteriormente los procedimientos penales llevaban años para poder tener una resolución. Y vemos aquí que un procedimiento penal acusatorio, después de la puesta a disposición al juez, en menos de, ¿qué te digo? De 3 meses, de 3 a 6 meses, ya tienes tu investigación complementaria concluida. Después de ahí tu audiencia intermedia, tu audiencia de juicio. Quiere decir que en un año ya sabemos Aproximadamente. lo que va a pasar. Entonces, anteriormente en el procedimiento penal mixto, pues no, llevaba años y mucha gente terminaba en la cárcel pagando delitos que no habían cometido y se quedaban años. ¿Por qué? Porque el procedimiento era muy deficiente. Ahora no, ahora todo es inmediato, la inmediatez. Esa es la ventaja y la desventaja del procedimiento oral. Ok. La siguiente es, ¿cómo se asegura la transparencia y la participación de las partes en el juicio oral? Ok. Mira, la transparencia de las partes en el juicio oral, prácticamente existe una audiencia intermedia. La audiencia intermedia, o podríamos llamarla también la etapa de depuración de pruebas, es una etapa en la cual se lanza la acusación, el Ministerio Público acusa, y también en ese momento se destapan las pruebas. Es decir, se hace el check out de qué pruebas pasan y qué pruebas no pasan ante el juez. Por ejemplo, como dijimos anteriormente, si la policía ministerial entró sin permiso a un domicilio o obtuvo de manera ilegal unas pruebas, como por ejemplo videos, se los robó de un ciber o se los robó de un teléfono, o se robó un teléfono para poder obtener pruebas y se las anexo como prueba elemental. Entonces, yo como defensa te puedo decir, Ministerio Público, la prueba que tu policía ministerial tiene y que puso a disposición es una prueba ilegal. Y el juez dice, bueno, al lugar esa prueba no pasa y se descarta de la prueba para que en juicio ya no te sirva. Entonces, la audiencia intermedia es como un filtro. La transparencia de las partes, también prácticamente vemos qué pruebas son legales, qué son ilegales, qué preguntas son legales, qué preguntas son ilegales, ¿sí?
Si yo te voy a hacer una batería de preguntas durante la etapa de juicio y te voy a preguntar cosas de tu vida personal que no nada tienen que ver con el juicio, son preguntas ociosas que no tienen nada que hacer en ese pliego de interrogatorio. Por lo cual, yo como defensa, como Ministerio Público, te puedo decir a ti, mi contraparte, ¿sabes qué? Pues señoría, esas pruebas que el Ministerio Público o la defensa está poniendo son pruebas, son preguntas prácticamente ociosas, son preguntas que no tienen nada que hacer dentro de su batería de preguntas, por lo cual solicito que se desechen. Si el juez dice al lugar, esas preguntas son preguntas, no son preguntas idóneas, pues las sacan del pliego de preguntas y ya no te va a servir como prueba. Entonces, esa etapa, la etapa intermedia, te puede servir a ti para poder ir haciendo tu check out de qué pruebas te van a servir y qué no, inclusive las partes, ¿no? La transparencia de las partes tiene que estar hasta ese punto muy marcado. Sí, yo no puedo presentarte a ti como parte del procedimiento, a ti, por ejemplo, si tú eres el vecino y no eres el papá de la víctima, ¿sí? O sea, para ponerte a ti vecino como denunciante y estando el papá de la víctima, pues bueno, desecho esa actuación dentro de ese procedimiento si tengo directamente a una persona que puede realizar una denuncia o puede estar ante la autoridad. Y la última del tema de los juicios orales es, ¿qué papel juega la evidencia en el juicio oral? ¿Qué papel juega la qué, perdón? La evidencia. La evidencia en el juicio oral, oh, un papel muy importante. Las evidencias. La palabra evidencia realmente se queda muy corta, ¿eh? Se queda muy corta. Una evidencia es algo que me indica que algo sucedió. Es una evidencia, nada más. Yo podría llamarlo mejor prueba, ¿no? O elemento probatorio, más que evidencia. Una evidencia una evidencia es algo que yo como Ministerio Público tengo para poder acreditar algo, ¿no? Pero hasta cierto punto, para poder tener fehacientemente y poder realizar por ejemplo, una acusación en audiencia o lanzar acusación, tengo que tener una serie de evidencias o una serie de pruebas elementales que marquen o que determinen que tú fuiste la persona que realizó ese acto, ¿sí? Ejemplo, vamos a llamar, y decía yo, pruebas, ¿no? Vamos a llamarle, por ejemplo, a una prueba de rodisonato de sodio o una prueba de Welker. Sí, tú puedes disparar un arma y a simple vista, pues yo no veo que tú hayas sido. Sí, un testigo puede decir muchas cosas, pero si digo que no fui, no hay cámaras, no hay más, y estaba oscuro, nadie puede determinar, pero bueno, si yo te hago la prueba de rodisonato de sodio, por ejemplo, en tu ropa, y veo que sí, efectivamente, dentro de la tela, al momento de deflagrar un arma, perdón, de detonar un arma, la deflagración de la pólvora se impregna en la ropa o se impregna en la piel, y al momento de realizar la prueba de Welker o de rodisonato de sodio, puede determinar que tú fuiste quien disparó esa arma, con esa prueba pericial. Entonces, esos elementos probatorios son súper importantes para el Ministerio Público, porque es una parte de todo ese rompecabezas que yo tengo como Ministerio Público o como defensa que armar o desarmar para poder determinar que tú lo hiciste o desarmar en el sentido de decir yo no lo hice. Si tú dices que yo disparé un arma y ya me hicieron la prueba de Welker y la prueba de rodisonato de sodio y no tengo nada de pólvora, ¿cómo puedes decirme tú que yo disparé? Te vas a hacer un testigo que solamente escuchó una detonación a oscuras. No fue ni siquiera un testigo de hechos. Y en audiencia tu elemento probatorio no vale o no es creíble para el juez. ¿Sí? Entonces, esos elementos probatorios o esos indicios, esas pruebas, son muy importantes para el juicio oral. Esa es la parte de un todo. Eso es una parte del rompecabezas que yo tengo que armar jurídicamente para poder determinar un hecho ilícito. Ok. Bueno, seguimos con el apartado que ya venías mencionando sobre lo que es la cadena de custodia. La cadena de custodia es un Ok. punto muy importante. La cadena Bueno. de custodia, sí. Ok, 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 ok. ok. La cadena de custodia, no hombre, ahí es un tema igual muy abundante, ¿no? La cadena de custodia inicia desde el momento que ya sea el policía preventivo, o ya sea el policía de investigaciones, realiza ese acto de investigación y asegura un objeto.
Desde el momento que se realice el aseguramiento de ese objeto que tiene que ver con un hecho ilícito, comienza la cadena de custodia. ¿Sí? La vida de la cadena de custodia comienza ahí. Esa cadena de custodia se realiza con el tiempo, es decir, la hora en el que se hace el levantamiento de ese objeto, el lugar donde se realiza el levantamiento del objeto, la autoridad que realiza el levantamiento del objeto, la manera en que se realiza el levantamiento del objeto y la finalidad que se le va a dar a ese objeto, es decir, el traslado para dónde. Ahí comienza. Si yo como autoridad aseguré un arma en el lugar de los hechos, tengo que hacer rápidamente mi cadena de custodia, ¿sí? Después que hago mi cadena de custodia y la pongo a disposición del Ministerio Público, ahí termina mi actuación. Y yo tengo que entregarle al Ministerio Público esa cadena de custodia. El Ministerio Público comienza con la siguiente parte del procedimiento o de la vida de la cadena de custodia. El Ministerio Público tiene que firmar la recepción de esa cadena de custodia que se inició con el aseguramiento ya sea del policía preventivo o del policía investigador, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, etcétera, ¿no? Entonces, ahí comienza esa cadena de custodia desde el momento del aseguramiento, en el lugar, en el momento y en la hora, ¿sí? El destino que se le va a dar y más que nada las condiciones en las que se realizan. Por ejemplo, si yo realizo la cadena de custodia de un arma, tiene que ir embalada y etiquetada. Tiene que ir dentro de una bolsa o dentro de un objeto, dentro de una caja o una bolsa en la cual pueda tener una etiqueta, ¿sí? Donde empiece, donde se resguarde ese objeto materia del delito o objeto del delito. Estamos, ahí comienza la cadena de custodia. Posteriormente pasa al Ministerio Público, continúa la vida de la cadena de custodia y el Ministerio Público cuando nos vamos a la audiencia de juicio oral, la cadena de custodia sigue ahí. En la audiencia de juicio oral, ya cuando se recepciona por las partes en esa audiencia, entonces se desahoga la prueba. En algún momento tengo que, si yo como Ministerio Público, como defensa, quiero que el juez vea el arma, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo como defensa digo, bueno, en la cámara de vigilancia que el Ministerio Público está anexando en el video, aparece un arma de color negro y la que tengo a disposición, Ministerio Público, es plateada, no coinciden. ¿Cómo puedes decir que yo disparé esa arma si esa arma no es la misma que aparece en el video? Tú dices que esa es la que yo portaba, los testigos dicen que es la que yo portaba, ¿sí? Todos dicen que esa arma la portaba yo, pero si a la hora de la audiencia tu arma que tienes asegurada en tu cadena de custodia es plateada y la que aparece en el video y la que tú aseguras que yo portaba era negra, pues no es. Se te cae abajo esa prueba y por ende se te viene abajo todo y pues me voy en libertad, porque realmente no puedes comprobarme que yo disparé un arma y menos si no es el arma que tú dices. Entonces, vemos que la cadena de custodia juega un papel muy importante. Ahora bien, ¿qué pasa si la cadena de custodia se pierde? Se pierde la cadena de custodia en la trazabilidad. Para que me puedan comprender mejor, la trazabilidad es el destino que se le va a dar a ese objeto del delito. ¿Sí? Si tú aseguraste el martes a las 5 de la mañana esa arma, ¿sí? Y a las 6 de la mañana, por ejemplo, dices que la pusiste a disposición del Ministerio Público, pero el Ministerio Público firmó a las 12 del día. Esa cadena de custodia no está bien hecha. La defensa puede decir, ¿sabes qué? Esa arma puede estar contaminada, me pudiste haber cambiado el arma tú, Ministerio Público, para poder inculparme, pudiste haber metido el arma. ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo? ¿Dónde estaba el arma? ¿Quién la tenía? ¿Sí? Si tú la aseguraste a las 5 de la mañana, dices que a las 12 de la mañana llegaste al Ministerio Público, pero el Ministerio Público firma hasta las 3 de la tarde. Entonces no hay una correlación en la cadena de custodia. Esa arma puede estar alterada, puede ser otra, etcétera. Yo como defensa puedo agarrarme de ahí como para decir no es el arma. Entonces vemos que sí es muy importante. Bueno, ya en esa, pues ya considero que me contestaste, pues la importancia de la cadena, ¿no? ¿Qué es la cadena? La importancia de la cadena de custodia en la investigación del delito, igual, ya me la contestaste. La otra sería, ¿qué medidas se toman para garantizar la integridad de la cadena de custodia? Oh, muy bien. Que ¿Qué igual medidas se también toman? como que ya la mencionaste, ¿no? Con el tipo de embalaje con el que se vaya a meter Exacto. Exactamente. El embalaje y el etiquetado de los objetos del delito tienen que ir acompañados de su cadena de custodia. Todo tiene que tener correlación.
Y hay muchas otras cosas que no mencionamos, que también van de la mano con la cadena de custodia, que también van de la mano con el procedimiento penal acusatorio, que también van de la mano con la actuación del policía preventivo y del policía investigador, como por ejemplo el informe policial homologado, el IPH, que le llaman. Bueno, el informe policial homologado, no vamos a ahondar en ello porque no es tema no es tema pues de la plática que tenemos ahora, pero sí va de la mano, ¿no? Sí va de la mano con la cadena de custodia. Todo es la parte de un rompecabezas que tienes tú que armar de manera perfecta para que en audiencia no dejes falla, no dejes nada al azar, ¿no? Y todo vaya de la mano, porque pues la cadena de custodia inicia o cobra vida desde el momento en que se realiza el acto de aseguramiento. ¿Sí? En mi acto de investigación como policía preventivo, como policía investigador, si yo aseguro un objeto en ese momento, tengo que hacer inmediata mi cadena de custodia, marcando la hora, el lugar donde lo aseguré, las condiciones en las que se realizaron el aseguramiento, ¿sí? Y la trazabilidad que le voy a dar a esa cadena de custodia. Estamos. Obviamente tiene que ir firmada por el policía que actuó, tiene que ir firmado por la autoridad que recibe o por la autoridad que trasladó, ¿sí? De ahí también la cadena de custodia podría formar, bueno, ¿cómo puedo yo hacer para poder, la pregunta fue las medidas de seguridad para la cadena de custodia, perdón? Para garantizar lo que es la cadena de custodia dentro de la investigación. Claro, 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 que es muy importante los tiempos. Los tiempos, hay que llevar a cabo mis tiempos de manera correlativa, mis tiempos en tiempo real, si es necesario, para poder llegar o garantizar que esa cadena de custodia no esté viciada, ¿sí? Y los objetos, obviamente, que van acompañados de la cadena de custodia, eh, tienen que ir embalados y etiquetados debidamente, sin contaminarlos. Sí, porque acuérdese, licenciada, que los objetos del delito no tienen que ser contaminados. Por eso ese procesamiento tiene que realizarlo un perito exclusivamente o un policía con capacidad para procesar. La policía investigadora también tiene policías facultados con capacidad para procesar. Pueden realizar en el defecto que no haya un perito por razón de la hora, razón del lugar o el momento o lo que sea. El Ministerio Público, perdón, la Policía Ministerial Investigadora está facultada para procesar. Entonces, ellos tienen que realizar esas medidas, ¿sí? Para poder salvaguardar un objeto, un arma, o regresamos a un arma. Si yo entro al lugar de los hechos y manipulo el arma con las manos desnudas, mi protocolo de investigación, mi protocolo de procesamiento ahí está fallando. Si hay manchas hemáticas o lago hemático en el lugar, si llego y entro como si nada y altero el lugar del procesamiento, pues también estoy echando abajo muchos elementos probatorios. Yo tengo que asegurarme de que al momento de que yo embale, etiquete o procese, tiene que llevarse a cabo con los protocolos de investigación. Y inmediatamente, si voy a asegurar algo, realizar mi cadena de investigación, tomando en cuenta los puntos que le dije anteriormente. ¿Sí? Ok. Bueno, el último punto a tratar es sobre la investigación científica del delito. Bueno, son solo 4 preguntas. Está bien. Dice, ¿podrías explicarnos en qué consiste la investigación científica del delito? La investigación científica del delito. Perdón. Bueno, aquí es muy interesante, ¿eh? Muy, muy, muy interesante. La investigación científica del delito prácticamente son todas las armas, vamos a llamarle coloquialmente, que tiene o faculta una autoridad para poder investigar un delito de manera científica. Por ejemplo, un médico, un médico, un químico, ¿sí? Un perito. Ellos tienen la facultad de realizar ciertos actos de investigación de manera científica. Ejemplo, en el lugar de los hechos se encuentra un balo, etiqueto, un cuchillo con rasgos de líquido color rojo, ¿sí? Se presume que en ese lugar mataron a alguien. Entonces, yo como Ministerio Público tengo la facultad de decirle en mi trilogía de investigación, pedirle a mi perito, a ver, perito, por favor, necesito que me realices, que me determines si en este cuchillo las manchas color rojo corresponden a sangre y que me determine su factor RH.
Entonces ya ese perito químico va a realizar su acto de investigación científico para determinar si es sangre humana. Entonces en su dictamen que él me va a emitir, a mí me va a decir, ¿sabes qué? Sí es sangre, pero no es humana, es de algún animal. Porque por esto y por esto otro, de manera científica explicando por qué esa sangre no es de composición humana. Estamos, ahora bien, no solamente, ese es un pequeño ápice de la amplia gama de investigaciones científicas que un Ministerio Público puede hacer. Podríamos llamarle también en la parte médica, por ejemplo, ¿no? En una necropsia. ¿Cómo determinas si un bebé encontrado, ¿no? Sin vida, por ejemplo, en el mar o en el agua, o en alguna, porque ha sucedido en algún lugar, que en un río, o una bañera, etcétera. ¿Cómo determinas realmente la causa de la muerte, no? Ya es que se ahogó, pero hay determinadas pruebas periciales, médicas, científicas que pueden determinar si se ahogó o ahí lo dejaron. Ejemplo, en la necropsia, al momento de realizar la necropsia en los pulmones se vierten en agua. Si el pulmón flota, significa que los pulmones tenían oxígeno, tenían aire, ¿sí? Por lo cual, ¿qué te indica eso? Pues obviamente nos indica que la persona, al momento la persona no se ahogó, no hay agua en los pulmones, sino aire. Falleció y luego la dejaron ahí. ¿Sí? Entonces hay una metodología científica amplísima que tiene como arma el Ministerio Público para poder determinar de manera científica ciertos hechos. ¿Sí? Entonces, eso es prácticamente lo que quería responderle a su pregunta. Ok, la siguiente sería, ¿qué tipo de pruebas se utilizan en la investigación científica del delito? ¿Qué tipo de pruebas? Uf, hay muchísimas pruebas. ¿Quieres que te nombre las que conozco, las que sé o qué tipo de pruebas? Es muy amplia tu pregunta, está muy abierta. O sea, sí me gustaría que me... Pues no que se ahonde tanto, sino simplemente como que a Ah, bueno, grosso modo. ¿qué tipo de pruebas comúnmente se utilizan? Bueno, pues las pruebas que comúnmente se utilizan, científicas, ¿verdad? Sí. Bueno, comúnmente las pruebas científicas son las periciales. Por ejemplo, para determinar pólvora, para determinar calibres de armas, para determinar las causas de muerte, para determinar cuestiones relacionadas con cuestiones químicas, como por ejemplo sangre, pues son las principales que se utilizan, ¿no? Determinación de que si, por ejemplo, a ver, ¿qué te puedo decir? Un médico, ¿qué prueba podría hacer un médico? Un médico, por ejemplo, en una violación, en una relación sexual, ¿sí? No consentida, comúnmente existen rasgos de violencia, tanto internas como externas, pero no siempre. A veces en relaciones consentidas, la relación también puede producir ciertas rasgos de violencia consentida por ambas partes. Entonces, ahí sería un poco complicado determinar si hubo una violación o fue consentida, porque vea qué tan importante es esa prueba. ¿Qué pasaría si en una relación sexual consentida una de las partes se enoja por la otra por X o Y motivo, que ha sucedido muchísimas veces, y dice, me violó? Voy al médico y efectivamente tengo desgarres en los pliegues, tengo etcétera, 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 cuestiones que determinen que efectivamente hubo violencia sexual. Pero la violencia sexual, como dije al principio, no siempre es pues a veces es consentida. Estamos hablando de que al momento de que se da una relación sexual también hay desgarro de pliegues vaginales, anales. Entonces, ¿cómo determinas? Ahí esa prueba es muy importante porque determina imagínate que una persona se quede en el cerezo muchos años sufriendo vayamos a saber qué, privado de la libertad o que puedan privarlo de la vida en un cerezo por algo que no hizo. Entonces, esas pruebas periciales científicas son muy, muy importantes.
son parte medular en el procedimiento penal acusatorio, que en alguna etapa procesal, en el juicio oral, al momento de desahogar esa prueba, yo tengo que ser convincente con el juez y decirle por qué no, por qué pudo ser consentido o no consentido.